Hola familia Conexión, estamos en otro jueves de podcast donde conoceremos de México con grandes invitados. Iniciemos este increíble viaje. Sé Conexión y bienvenido. Hola, yo soy Valesca y soy de la familia de Conexión Cultural y Oro Latino TV. Nos acompaña nuevamente el licenciado Alberto Hernández, quien es fundador de México Secreto Guiado. Hola, mucho gusto. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes y volver a compartir un pequeño momento y pequeñas anécdotas en base a lo que está pasando y los aniversarios que vamos teniendo a lo largo del año. Sí, en conmemoración del Día de la Raza, que estamos ya en el mes de octubre, queremos hablar un poco acerca de dónde nace esa tradición de celebrar la llegada de Cristóbal Colón a América. Bueno, mira, estamos entrando en un territorio muy espinoso, precisamente en estas épocas. Vamos a comenzar por la fecha. El 12 de octubre, ¿qué es lo que se festeja? Se festeja efectivamente la llegada de Cristóbal Colón a lo que son los territorios del continente americano, que no a tierra firme en el continente. Llega a una isla, la famosa isla de la Española. Este evento va a marcar lo que es la era del Renacimiento en Europa. En Europa se está dando la gestación precisamente del cambio entre la Edad Media y el Renacimiento. Está empezando a haber una nueva mentalidad en el cual no solamente la iglesia es la que gobierna, sino que ya empieza a haber deseos de conocimiento, deseos de aventura, deseos de ver qué hay más allá de lo que conocemos. Y esto va a estar encarnado precisamente por Cristóbal Colón. Por eso la fecha es una fecha importante, porque da apertura al conocimiento de lo que es de Europa hacia el continente americano. Se habla mucho de que el continente americano, que si nos descubrieron, que si no nos descubrieron, pues si ya estábamos aquí, etcétera. De entrada, no estábamos, porque todos los que estamos hablando actualmente somos la mezcla de muchas razas. Entonces, vienen a descubrir lo que había en el continente americano. Efectivamente, al día de hoy sigue habiendo etnias autóctonas originarias de todo el continente que son prácticamente de raza pura. Y ahí viene el primer nombre, porque se le llama el Día de la Raza, por las razas originarias que estaban en estos territorios. De ahí viene lo que es el nombre del Día de la Raza. Vamos a ver también que para lo que es España, el 12 de octubre se le considera el Día de la Hispanidad, por varios motivos. El primer motivo, porque Hernán Cortés, a pesar de que se comenta que era genovés, quien realmente le va a patrocinar todas sus expediciones va a ser los reyes católicos, los reyes de España. Y la mayoría de los territorios que se van a encontrar en el continente americano van a pasar a posesión de la corona española. Por eso es que ellos le llaman el Día de la Hispanidad. Gran parte del territorio del continente americano viene siendo Brasil, y Brasil, que perteneció a la corona portuguesa, realmente la corona portuguesa y la corona española siempre estuvieron muy unidas por matrimonios, por convenios, etc. Por eso es que se le festeja como la hispanidad. Pero también tenemos un problema, que se le llama a esta fecha el encuentro de dos mundos. Y efectivamente es el encuentro de dos mundos, porque el que haya llegado los europeos al continente americano no quiere decir que aquí estuviéramos mal. Quiere decir que aquí había culturas que estaban funcionando, que tenían sus tradiciones, sus religiones, su forma de ser, su división social, y estas culturas, al momento de que llegan los europeos, van a sufrir un golpe muy fuerte en su identidad. ¿Por qué? Porque va a venir lo que es el famoso mestizaje, la mezcla de todo lo que es la cultura europea con la cultura americana. A esto sumémosle también
toda la gente que va a llegar posteriormente de África por medio de un método infame llamado esclavitud a funcionar dentro de lo que es el continente americano, y va a ser una amalgama y una mezcla completa de razas y culturas en el continente americano, lo que no pasa, por ejemplo, en el continente asiático. El continente asiático, a pesar de que hubo conquista europea en varios países de Asia, realmente no se dio un mestizaje tan fuerte como se da en el continente americano. Lo mismo que en el continente africano, no hubo mezcla realmente de razas. El continente africano durante mucho tiempo se utilizó como productora de materia prima para mano de obra, por, como yo comentaba, la infamia de la esclavitud, y posteriormente para explotar sus productos naturales. Pero realmente no hubo grandes ciudades europeas fundadas en el continente africano, lo que sí va a pasar en el continente americano. Aquí sí va a haber grandes capitales, grandes ciudades, grandes universidades, grandes instituciones culturales, etcétera, dentro de lo que es el continente americano. Esa fecha es una fecha muy importante. De ahí que Cristóbal Colón tenga muchos monumentos en prácticamente todas las ciudades del continente. Actualmente se está dando un proceso muy discriminatorio, muy infame en lo que es Estados Unidos, tratando de aprovechar la nueva modalidad de los derechos humanos y diciendo que Cristóbal Colón realmente vino a matar y a socavar indígenas, cuando realmente no fue así. Sí se dio un proceso violento, porque es una guerra, y una guerra de conquista, una guerra de colonización siempre va a tener muertos, y como cualquier guerra. Pero lo que no se fijan en el caso de Estados Unidos es que se va a dar el mestizaje en todas las colonias españolas y portuguesas. Lo que no va a pasar con las colonias americanas. Las colonias americanas sí se van a dedicar a exterminar a apaches, a cherokees, a indios, que son tribus nómadas de esa región. Y en la parte hispana, llamémosle así, sí va a haber un mestizaje, sí se van a respetar las vidas de muchas personas. Tomando en cuenta también que por decreto de la reina Isabel la Católica se decreta que todos los naturales que sean encontrados en el continente americano y sean bautizados a la fe católica serán considerados súbditos de los reyes de España. Es decir, no pueden ser esclavos. Van a ser considerados al mismo nivel que un castellano, que un asturiano, que un vasco, etc. Del dicho al hecho hay gran trecho. Entonces lo que pasa aquí en América, pues para que se enteren en España va a tardar mucho. Pero por instrucciones reales sí estaban considerados como personas dignas de valor y de respeto. Pero bueno, eso es el proceso que se va dando. Posteriormente va a venir lo que es el mestizaje y la amalgama y el comercio entre Europa y América. Y este comercio, que originalmente el descubrimiento de América se da por eso, por un proceso comercial, porque estaban buscando una ruta para llegar a la India para comerciar con las especies, la canela, la pimienta, el clavo, etcétera, todo ese tipo de especies que no hay en Europa y que eran muy valiosas porque le dan condimento, le dan sabor a la comida. Entonces, podríamos hablar de que el descubrimiento de América se da también por un descubrimiento culinario. Están buscando ingredientes para la cocina europea. Y qué curioso que van a llegar a un continente nuevo y van a encontrar gran cantidad de productos que no eran conocidos en toda la parte del mundo conocido en esa época. Entre ellos vamos a tener muchos que salen de lo que es el actual territorio mexicano. El primero y el más conocido a nivel mundial, vamos a tener el cacao del cual se deriva el chocolate. Entonces estamos hablando de un mestizaje que va mucho más allá de mezcla entre personas, porque también estamos comentando acerca de un intercambio cultural muy importante. ¿Qué tipo de cosas hubo que llegó acá? ¿Qué tipo de cosas se llevaron para allá? Bueno, mira, es muy interesante la pregunta, precisamente porque gran parte del comercio que se va a dar va a ser un comercio primeramente culinario, es decir, la mayoría de los productos que se van a intercambiar van a ser productos aprovechables, comestibles para el ser humano, tanto de Europa hacia América como de América hacia Europa. Y vamos a tener como primer gran ingrediente lo que es el cacao. El cacao, que es originario de México, del cual se deriva lo que es el chocolate. El cacao es muy importante porque para los mexicas era un tipo de moneda. Es decir, las semillas de cacao se utilizaban para el intercambio
de productos, es decir, para comprar un pavo, para comprar un jitomate, maíz, y no se utilizaba como bebida. Las únicas personas que van a poder utilizar el chocolate o las bebidas derivadas del cacao para tomarlas van a ser los miembros de la nobleza mexica, los emperadores. ¿Por qué? Porque literalmente se están tomando lo que es la moneda. Esto lo que va a ocasionar es que al llegar los españoles, las primeras impresiones de los españoles al ver la bebida de color oscura sea de asco, no les va a gustar, no les va a llamar la atención y de hecho van a decir que el sabor es nauseabundo. Posteriormente a esa bebida se le va a agregar otra especie que también es originaria de aquí de México, principalmente de Veracruz, que es la vainilla. La vainilla, que es derivado de una orquídea, y por eso es que es tan cara lo que es una varita de vainilla actualmente, porque es una orquídea. Esta vainilla le va a dar sabor al chocolate y le va a dar un cambio precisamente en la textura y en el sabor. Agreguémosle a ese un producto europeo que va a ser la leche de vaca. La leche de vaca combinada ya con el cacao, con la vainilla y con el azúcar, entonces sí cambia el sabor y se va a convertir en un gran producto que va a ser peleadísimo en todo lo que es Europa, habiendo, como sabemos al día de hoy, lo que es el chocolate a la española o el chocolate a la francesa, uno con leche, el otro sin leche, el chocolate suizo. Posteriormente, esa es una de las tristezas de México, que quienes mejores chocolates estén haciendo sean los suizos y no precisamente de donde es originario el producto. Sin embargo, aquí tenemos muy buena producción de cacao y de chocolate. Vamos a tener también otros productos tan importantes como es el caso del jitomate y del tomate. Diferenciemos, jitomate en México es el de color rojo, tomate en México es el de color verde. Y no podemos imaginarnos una pizza italiana o una pasta, un espagueti italiano sin salsa de tomate, y sale de México precisamente. Entonces, no solamente estamos aportando a España, estamos aportando a todo el mundo a productos que actualmente, o platillos que actualmente son considerados como nacionales, en el caso de Italia para la pasta o la pizza. Vamos a tener también productos muy importantes como es el chile. México tiene grandes variedades y que algunos tienen denominación de origen, como es el caso del chile habanero, el chile más picoso que existe a nivel mundial, y se le llama chile habanero a todo el chile que es producido precisamente en la región de Yucatán. Vamos a tener otros productos tan importantes como es el caso de, en México le llamamos guajolote, que realmente el guajolote es el pavo y no podemos entender un Thanksgiving en Estados Unidos sin pavo, y el pavo sale de México también. Entonces ahí estamos viendo la importancia de los productos mexicanos que se van dando a todo el mundo. Vamos a tener productos tan importantes como el nopal que es base de la alimentación también aquí en México y que en algunos lugares lo consideran como un cactus exótico y no saben que se puede comer, que es comestible. Vamos a tener también otro tipo de productos, el más importante de todos, como es el caso del maíz. El maíz, que es precisamente el que le da la razón de ser a la civilización en América. Vamos a tener que en Europa se le llama la civilización del trigo, por el trigo. En Asia es la civilización del arroz y aquí va a ser la civilización del maíz. Y ahí te lo comento yo. Es muy curioso, por ejemplo, cuando viene algún extranjero a México y nos pregunta, a ver, explícame qué es el maíz. Bueno, el maíz surge de la mazorca de la planta y se tiene que moler y se hace esa harina para diferentes productos, como viene siendo la tortilla. Y entonces, platícame tus productos nacionales, regionales, comestibles. Están los tlacoyos, están las chalupas, están los esquites, está el atole, están los tamales. Todo, absolutamente todo lleva maíz. Por eso es que efectivamente somos base de la cultura del maíz. Vamos a tener otros productos como vienen siendo las tunas, que se dan precisamente en los nopales y que no se conocían. La papaya también sale de aquí de América. Son productos, la piña sale de América, no sale de México, pero sale de América también la piña. Muchos productos que actualmente tenemos identificados por todos lados salen del continente americano. Vamos a tener el caso de la papa, tan común que es la papa en la comida alemana. Y sale también de América, sale de México y sale de lo que es Perú. Entonces vamos viendo que todo el mundo tiene influencia precisamente de los productos, no solo de México, sino del continente americano, que se fueron mezclando a lo largo de estos siglos y han dado base a la actual alimentación de cada uno de los países, de todo el mundo. ¿Y por qué hablo de todo el mundo? Porque incluso en Asia,
picantes que se utilizan en la comida asiática, como es la comida tailandesa, como es la comida hindú, llegan ya a utilizar también ingredientes mexicanos, chiles que salen de esta zona. La comida asiática siempre ha tenido sus toques picantes, entonces pues obviamente utilizaban especies de allá. Sin embargo, con la amplitud de los productos que se dan a conocer, se han ido, ¿cómo llamarlo?, agrandando sus posibilidades para utilizar nuevos productos. A nosotros nos va a llegar por parte de lo que es Europa, obviamente las reses, la leche, las cabras, los cerdos, la calabaza sale de América también, que es tan utilizada en todo el mundo. Sale el frijol, también sale de América. Muchos productos que ya damos por hecho que existen y que han existido toda la vida, salen precisamente del famoso encuentro de dos mundos. Ese es el nombre real que se debería de usar. Encuentro de dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano. Y una vez que se da este encuentro, surge el nuevo planeta y el nuevo mundo en el que estamos actualmente viviendo, que ha tenido sus altas y sus bajas y que ha tenido diferentes fases a lo largo del tiempo. Pero es muy interesante precisamente conocer todo esto, no solamente satanizar la fecha o ensalzarla. Hay que saber por qué y qué pasó para poder juzgar. Sí, por supuesto, es muy fácil decir que todo fue malo, yo no estuve ahí, todo fue bueno, tampoco estuve allí, no tiene ningún sentido. Y como lo decía anteriormente en el podcast que tuvimos acerca de la independencia, no hay nadie que sea completamente bueno y nadie que sea completamente malo. Fuera de la comida, ¿de qué otro tipo de sincretismo estaríamos hablando? Mira, es muy interesante, porque en el caso de México, que es lo que a mí me toca hablar, porque precisamente a eso me dedico, a lo que es la cultura mexicana, vamos a hablar precisamente de la mezcla de ritmos y de la mezcla de música, porque vamos a tener en el estado de Veracruz, por ejemplo, es una zona a la cual sí va a llegar mucho esclavo africano durante el proceso colonial, y ellos van a traer sus instrumentos musicales y se empieza a derivar en diferentes tonalidades que dan actualmente a lo que son los sones jarochos. Vamos a tener también todo lo que es la música europea con la influencia de la guitarra, y nosotros no podemos hablar de un mariachi mexicano sin guitarras, pues obviamente es un instrumento que llega del viejo mundo. Vamos a ver cómo todo se va mezclando. El caso, por ejemplo, del mariachi es un caso muy interesante, porque es una banda que realmente surge hasta finales prácticamente del siglo XIX. El traje de charro, el traje del mariachi, es una derivación de lo que era el antiguo traje del chinaco, y el chinaco era el campesino adinerado o el campesino culto que va a cultivar la tierra en México. Su traje es un traje muy característico, muy peculiar, que con el paso del tiempo va creciendo su sombrero y se va cambiando todo lo que son sus decoraciones y sus botonaduras por hilos de plata o botones de plata. ¿Y de dónde surge el mariachi? Bueno, vamos a tener el caso del mariachi, que normalmente a mediados del siglo XIX, cuando en México se utiliza, está de moda todo lo francés, todo lo europeo, precisamente estos chinacos, en el caso de México, somos muy fiesteros. Y cuando hay una boda, normalmente los chinacos llevaban sus guitarritas y empezaban a tocar para que hubiera un baile en las bodas, en los pueblos y en las ciudades del campo. La gente, al ver que va caminando estos chinacos con sus guitarritas, empiezan a preguntar, ¿y a dónde van ellos? Para verse elegantes, van a decir, van al mariage, es decir, van al matrimonio en francés. De ahí, por derivaciones, empieza a derivar con que ahí va el mariage, ahí va el mariachi, son los del mariachi, y ahí es donde se empieza a utilizar la palabra mariachi. Entonces vamos viendo que todo tiene un proceso, las cosas no surgen espontáneamente, es porque a alguien se le ocurrió, son derivativos. Es el mismo caso de las palabras en México, que actualmente utilizamos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. Tenemos una región de la ciudad que es la zona de Churubusco. La zona de Churubusco es muy importante porque ahí se va a dar una batalla muy importante durante el siglo XIX, que es precisamente la batalla del convento de Churubusco. Pero Churubusco no se llama Churubusco porque sí, era el pueblo de Huitzilopochtli, es decir, el pueblo donde estaba Huitzilopochtli. Pero los españoles no pueden pronunciar esas palabras y poco a poco va derivando hasta quedarse en Churubusco, lo mismo que Tacuba. Antiguamente el pueblo de Tacuba, que es parte de la Ciudad de México, se llamaba Tlacopan.
pero se les dificultaba decir Tlacopan y va derivando hasta llegar a Tacuba. Como eso hay un montón de ejemplos y un montón de cosas por todo el país. Vamos a tener el aguacate, que el aguacate tan peleado en el guacamole en todo el mundo surge obviamente de aquí de México. Surge y actualmente es muy cotizado, sobre todo en la zona de Michoacán, en donde se produce el aguacate. Entonces vemos que todo tiene su historia, todo es interesante y todo tiene su razón de ser y nos da identidad, no solo a nosotros, sino a todo el planeta. Todo el planeta somos una mezcla. Estamos actualmente en una época, le llaman la época de los medios de comunicación o de las redes sociales, precisamente por lo rápido que nos enteramos. Antiguamente, como te comentaba yo, se descubre un continente que Cristóbal Colón nunca se enteró que descubrió un continente. Él pensó que había llegado a una isla cerca de la India. Y ya posteriormente fue cuando se enteraron que era todo un continente. ¿De dónde viene el nombre de América? De Américo Vespucio, precisamente, que es el que va a recorrer toda la costa, precisamente para ver qué tan grande es esto. Y de ahí surge el nombre de América. Entonces, todo tiene su razón de ser. Es muy interesante. Bueno, y también el tema de que por lo menos en México se puede ver las estructuras neoclásicas en las iglesias a millón. Bueno, yo tenía una profesora de arte que decía que si tú querías saber verdaderamente qué era el barroco, fueras a México. Efectivamente, mira, el caso del barroco, el mexicano, el ser mexicano, es barroco por naturaleza. ¿Y a qué me refiero? Ya desde las culturas prehispánicas, todas las culturas prehispánicas tenían decoradas todas sus pirámides. Actualmente vamos a un centro arqueológico y vamos a ver un montón de piedras, ya sean las de color gris, ya sea de color café en el caso de Teotihuacán o de color blanco en el caso de las mayas. Así están por el paso del tiempo, pero originalmente todas esas estructuras estaban recubiertas con argamasa pintada de colores, con símbolos y con jeroglíficos de cada una de estas culturas. Con el paso del tiempo, del deslave, de la lluvia, del aire, etcétera, se fueron decolorando y se fueron cambiando. Pero siempre en el ADN del mexicano ha estado el miedo al vacío. Todo tiene que estar decorado, todo tiene que estar lleno de cosas. Todos en México tenemos alguna tía o la misma casa de nosotros tenemos alguna repisita o alguna mesita en la sala llena de cositas, ¿sí? De recuerditos de bautizos, de ceniceros, de cositas. ¿Por qué? Porque así estamos, somos barrocos. ¿Qué más barroco que el mole poblano, que tiene 20 y tantos ingredientes? Todo tiene que estar lleno de cosas. Eso es el barroco, el miedo al vacío. No queremos que nada esté sin decorar. Posteriormente ya va a llegar el neoclásico con el caso de Manuel Tolsá, que viene a cambiar todo eso. Pero el neoclásico realmente nunca va a pegar en México. En México al día de hoy seguimos siendo barrocos. Tratamos de ver que todo esté complicado, rebuscado, incluso nuestra forma de hablar. Vamos a suponer que alguien se va a enterar de que fallece alguien y entonces vamos a darle la noticia a su ser querido. Lo primero que vamos a hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas para decirle se murió tu tío. Vamos a empezar con que, ay, qué lindo era tu tío, ay, qué bonito, ¿te acuerdas cómo jugaba? Siempre lo vamos a querer mucho, tu tío siempre fue gracioso, no sé qué. Y ya hasta el final vas a decir, es que se murió tu tío, ¿no? Entonces somos muy barrocos. Yo también tenía un profesor que me decía cuando yo era chico que en México se le podría poner una cúpula de cristal a todo el territorio, porque todo el territorio es realmente un museo, en donde no escarbamos vamos a encontrar piedras arqueológicas, pirámides, vamos a encontrar iglesias, conventos, palacios coloniales, edificios del siglo XIX, Art Nouveau, Art Deco, arquitectura de Luis Barragán. Todos lados hay algo que ver y eso sin tomar en cuenta la naturaleza. Jaguares, tucanes, guacamayas. Las guacamayas verdes son de México para el mundo. Tapir, monos aulladores, tlacuaches, todo tipo de animales y de vegetación y de fauna que son originarias de aquí, que salieron al mundo precisamente. Siempre es un gusto compartir con usted, licenciado Hernández. Pues muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto poder platicar, pasar un poquito de lo que sé para que todos podamos ir conociendo más del país y sobre todo lo valoremos, sepamos lo que tenemos y muy importante, nos sentamos orgullosos del lugar en el que estamos. Nadie tiene que hacernos menos y nadie tiene por qué sobajarnos, hablando de algunos otros países que luego tienen ideas raras. Pero la idea es precisamente que nos sentamos orgullosos de quiénes somos y qué somos.
Claro que sí, los invitamos a que se acerquen a las redes sociales de México Secreto Guiado para más información del licenciado Alberto Hernández. Los invito a que escuchen nuestro podcast completo en Spotify como Conexión Cultural y en YouTube como Conexión Cultural México. Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Go ahead and jump. Muchas gracias por conectarte con nosotros. No olvides escuchar nuestro siguiente podcast, C Conexión. Hasta la próxima.